Hola amigos, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí en el programa Entre Conversaciones en su sección de consulta saludable y bueno, vamos a hablar de un tema muy importante en Quintana Roo. Ángel Casas. Así es, Jimena Laza, qué gusto saludarte en esta mañana y ya está aquí con nosotros nuestra invitada del día de hoy, la doctora Andrea Vilchis Águila, ella es médico psiquiatra. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos en esta mañana. Hola Ángel, hola Jimena, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme y saludos a tu auditorio. No, oye, hablar de adicciones es un tema muy amplio, es un tema que hemos tocado también en diferentes puntos, pero hoy vamos a platicar acerca de cuál es el origen de la adicción. O sea, hay muchos mitos en torno a todo esto, pero ¿cuál es el origen de las adicciones? ¿Por qué somos adictos a cosas? Fíjate que es un tema muy interesante y es un tema que creo que tenemos que tocar porque pues el origen es multifactorial en realidad. Hay una cuestión genética, es decir, que una persona que tiene padres que tienen problemas de adicciones tiene mayor probabilidad de convertirse en un paciente con un problema de adicciones. Pero también hay cuestiones inherentes a la personalidad del paciente y también hay cuestiones que son muy importantes, que son los ambientales y los familiares, ¿no? Entonces, si lo queremos desglosar un poco, pues sería así más o menos como lo podríamos desglosar. Y dentro de los ambientales podemos empezar inclusive por qué tan a la mano tenemos la sustancia a la cual uno se vuelve adicta, ¿no? Entonces nosotros en realidad vamos a poner el ejemplo de una sustancia que es legal, como es el alcohol, como es el tabaco. Si nosotros nos remitimos un poco a nuestro estado, a nuestra ciudad, pues tenemos que evaluar qué tan al alcance está el alcohol y qué tan al alcance está el tabaco. Pues la verdad es que está muy al alcance. No, bueno, pues en la esquina, ¿no? O sea, no hay como que buscarle mucho. Entonces, la verdad ese es un factor ambiental que no nos ayuda mucho, ¿no? Obviamente, o sea, creo que ahí habría que regular un poco más el alcance al alcohol, sobre todo en jóvenes, en adolescentes, que ese es otro origen de las adicciones. O sea, ¿quién está más propenso a probar una sustancia y volverse adicto? Obviamente los adolescentes, obviamente nuestros niños y, bueno, pues los adultos jóvenes, ¿no? Como que entre más somos adultos, precisamente por una cuestión de desarrollo de nuestra corteza prefrontal, que es la que nos dice, oye, aguas porque eso está peligroso, aguas porque eso no lo debes de hacer. Si nosotros tenemos un problema en el cual el factor de riesgo más grande es que estén en un grupo de edad en la cual además quieran pertenecer a grupo, ¿no? Y hazlo, ándale, porque pues esto te va a hacer sentir bien y te va a gustar. Y, pues, son factores ambientales que no favorecen que no haya esta prueba de la sustancia, ¿no? Por eso hay consumos que se llaman consumos experimentales, en donde es este consumo de grupo. Hay consumos que ya son consumos regulares y después ya viene la adicción como tal. Doctora, y ha cambiado un poquito la idea, ¿no? Porque en algún momento como que veíamos a las personas con adicciones como débiles mentales o como personas que no tenían valores y demás, pero esto se ha transitado porque realmente estamos hablando que las adicciones son un problema de salud mental. Entonces es un poquito más allá de, pues deja de fumar o deja de tomar, ¿no? Ya cuando hay una adicción instalada sí ya es un problema un poquito más complejo que solamente la simple voluntad de dejar una sustancia de un día para otro. Es que precisamente por esta serie de factores de los que les estoy hablando, pues es bien complejo, porque además, bueno, vamos a hablar de otros factores que predisponen a que una persona empiece con un consumo de sustancias. Y justamente tú acabas de tocar un punto muy importante, Jimena. Es un problema de salud mental, pero ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿qué fue primero, el trastorno mental o el consumo de sustancias? ¿Sí me explico? Porque aquí podemos hablar de patología dual.
La patología dual es aquella en el que la persona que se vuelve adicta porque tiene a lo mejor un problema de ansiedad, un problema de depresión, otro tipo de problemas de salud mental que está tratando de resolver con el uso y abuso de sustancias. Y eso ya se convierte también en otro problema, ¿no? Ya no nada más tenemos el problema de la adicción, sino ahora tenemos una patología dual. Ahora, hablamos de tabaco y de alcohol hoy en día como la puerta de entrada a muchas otras sustancias, pero esto cada vez se ha ido normalizando más, incluso en los medios de comunicación, ¿no? A través de las películas, a través de las redes sociales. Por ejemplo, el consumo de la marihuana ya como algo normal, ¿no? O sea, como que se ha normalizado. ¿Qué porcentaje de gente se brinca el alcohol y el tabaco y se va directamente a otro tipo de sustancias? Fíjate que es preocupante porque cada vez más vemos consumo de marihuana en nuestros jóvenes como la primer droga de abuso, ¿no? Yo sí te puedo comentar, bueno, les puedo comentar mi experiencia aquí como psiquiatra, y sí les puedo decir que es preocupante ver cómo cada vez más lo normalizan, inclusive entre jóvenes de prepa y universidad. Y además ahora está muy de moda, no nada más la marihuana que conocíamos como la marihuana de los cigarros, ¿no? O sea, de la hierba, pues, sino hay otros tipos de marihuana que vienen como en formas líquidas, que son más sintéticas y que ocasionan más daño. Pero claro, como ya la van a legalizar, no pasa nada. Y el problema es que sí pasa, porque entre más jóvenes la consuman, mayor daño al sistema nervioso central. Hay un mayor deterioro cognitivo, o sea, sí se ha comprobado que deterioran las funciones mentales que tienen que ver con la concentración, con la atención, con la resolución de problemas, con buena toma de decisiones, con la socialización. Entonces, la verdad sí es preocupante que de pronto haya una información que no sea toda completa, ¿no? Sino que sea parcialmente la información. Que solo veamos la parte bonita, la parte turística de esa droga, ¿no? Así es, o sea, es muy, muy importante decirles que no es inocua y que entre más temprano se consuma, inclusive puede desencadenar patologías tan graves como la esquizofrenia. Definitivamente se ha reducido la edad, doctora, en que las niñas y los niños empiecen a tener acceso a estas sustancias. Fíjate, Jimena, que estás tocando el origen, y bueno, el chiste de esta entrevista es hablar un poco, sí, del origen, y un origen importante y por qué cada vez vemos una edad menor de consumo, es porque también en el ambiente familiar hay factores que predisponen a este consumo, es decir, si un menor ve que o normaliza el consumo de alguna sustancia, ya sea alcohol, tabaco, marihuana o cualquier otra sustancia, obviamente crece pensando que eso es normal. El ambiente familiar, el ambiente de violencia que cada vez estamos viviendo más, el que los jóvenes o niños se sientan solos o se sientan disminuidos o no puedan acceder a escuelas de manera adecuada o no puedan acceder a deportes, o no puedan tener toda esta serie de factores de protección que en determinado momento los salva de no consumir estas sustancias, es un factor que está siendo cada vez más importante para que los chavos se acerquen al consumo de sustancias. La familia sigue siendo fundamental en la protección del no consumo de sustancias. Sí, y como papá creo que es muy importante, todos los papás y mamás que nos escuchan, el saber que el ser un papá padre o ser una mamá buena onda no quiere decir que fomentes adicciones en tus hijos. Claro, adolescentes, ¿no? porque los hijos van a hacer lo que te vean hacer, no lo que les digas que hagan, ¿no? Entonces, tú no le puedes decir a tu hijo, no fumes, no tomes cuando tú tienes el cigarro en la mano, ¿no? O sea, es muy difícil luchar con eso porque esta normalización a nivel inconsciente dice, pues, ¿cómo? O sea, tú me estás diciendo que no lo haga y tú lo haces, o sea, no hay lógica, ¿no? Dentro del menor. Y bueno, pues eso te lleva justamente a decir, pues, si todo mundo lo hace, ¿por qué no? Ahora, doctora, platicábamos de que a menor edad son mayores los peligros. O sea, ¿qué le espera a una generación, ¿no? Que está teniendo más contacto con adicciones y con drogas
a menor edad? ¿Qué va a pasar? Fíjate que ya está pasando. Cada vez nos llegan más en el hospital donde yo trabajo, que es un hospital general, cada vez nos llegan más casos de jóvenes con cuadros psicóticos por consumo de marihuana sintéticas. Inclusive las famosas gotitas de CBD que todo el mundo ofrece y anda promoviendo. Ya nos llevan cada vez más casos y yo, por ejemplo, a los jóvenes, a las generaciones jóvenes de médicos que tenemos ahí, estudiantes de internos de pregrado, les digo, o sea, tienen que empezarse como más, desafortunadamente tienen que empezarse más a familiarizar con este tipo de cuadros, porque es algo que nos va a estar llegando cada vez más. Desafortunadamente sí nos está llegando cada vez más. Como tú dices, el permitir, el ser permisivos como papás y no informarnos acerca de lo que realmente pueden ocasionar estas sustancias, nos pueden llevar a ocasionar consecuencias de verdad catastróficas. Un joven no por tener mayoría de edad de 18 años quiere decir que es un joven que no le va a pasar nada, que ya puede hacer lo que quiera. El cerebro deja de crecer más o menos hasta los 25 años de edad. No, si le metes cochinadas antes de esa edad, pues no se necesita ser científico. Y un poquito como este mensaje, yo creo que es bien importante lo que estás diciendo, doctora, el pensar que todo lo que nosotros consumamos de químicos tiene un efecto, inclusive el cloro, todo lo que utilizamos para limpiar nuestra casa, tiene un efecto en nuestro organismo y se nos olvida lo frágil que es el organismo, ¿no? Creo que este coronavirus nos ha recordado lo frágil que puede ser un bichito, ¿no? Entrando. Entonces, imagínate droga que está entrando y entrando al cuerpo de un adolescente o un adolescente. Qué peligroso esto puede ser, ¿no? Así es muy, o sea, el mensaje es el consumo de sustancias, cualquiera que ésta sea, no es inocua, ¿eh? Ninguna. Así es, pues hay que tener cuidado, doctora. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué podríamos decirle a los papás, empezando a los papás que nos están escuchando, qué les podríamos decir después de esta conversación? Yo creo que lo primero que tienen que observar son cambios de conducta en sus hijos y no minimicen ningún cambio de conducta. Si ustedes notan algo distinto en el comportamiento o en la escuela o en la manera de dormir, tienen que estar pendientes y tienen que estar ahí analizando cuál es la situación, ¿no? Porque es importante detectar este tipo de cuestiones a tiempo. Así es, estar al pendiente. Muy bien, doctora Andrea Vilchis, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, un saludo. Consulta saludable. Recetas para vivir en plenitud. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten.